Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al primer podcast de contratación pública en Colombia. El día de hoy estamos con Miguel Camacho, director de licitadores.co. Miguel, ¿cómo estás? Fabián, un gusto saludarte nuevamente. Soy muy bien, gracias. Atento este episodio, me parece, se complementa un poquito con el del estado de la técnica, porque vamos a hablar de el análisis de la competencia de oferentes recurrentes y contratistas recurrentes, ¿sí? Y cómo esto nos va a favorecer o afectar al momento de participar en procesos de contratación. Creo que es un tema bastante interesante y todo aquel que esté en licitaciones activo, creo que es información de mucho valor. Sí, ese tema de la competencia siempre es interesante tocarla, porque uno como empresa siempre tiende a pensar en los demás que hacen lo mismo que yo hago, ¿no? Sí. Pues para ver cómo le puedo ganar, o de pronto qué tengo yo para ofrecer que él no tiene. O siempre pienso que tengo el mejor servicio y que los demás nada, y cuando uno hace un análisis de la competencia puede encontrarse con sorpresas de que no es así. Bueno, entonces ese es el tema de hoy: estrategias de investigación y análisis de competidores para las licitaciones. Correcto. Entonces, entremos en materia. La primera pregunta que tenemos para ti, Miguel, es: ¿por qué es fundamental realizar un análisis exhaustivo de los competidores como recurrentes al momento de licitar? Ese análisis de competidores recurrentes en procesos de contratación es importante hacerlo por varias razones. Primero, porque te permite saber con quién te estás enfrentando. Segundo, porque te permite saber quiénes están ganando. Tercero, porque te permite conocer sus documentos y poder identificar cuáles son los requisitos que están cumpliendo y cuáles no. ¿Sí? Y vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos. Yo creo que el primer aspecto es conocer realmente quién se está presentando, ¿sí? Y de hecho, cuando tú empiezas a participar en procesos de contratación y te das cuenta que probablemente se puedan presentar 25 o 30 oferentes en un mismo proceso, te puedas estar desanimando, ¿sí? Pero nosotros hemos visto procesos con 15, 16, 18 oferentes rechazados. O sea que, por así decirlo, no debemos asustarnos al ver tantos competidores que se presentan a la misma oferta que yo, por ejemplo, y pensar, bueno, esto de pronto no lo puedo ganar, o de pronto ya es como para otras empresas. Sí, no. Entonces ahí es donde tienes que empezar a identificar cuáles son las alternativas que tú tienes, ¿sí?, que te pueden beneficiar. Entonces, si tú ves que los competidores son grandes empresas y tú eres una MIPYME, bueno, entonces puedes hacer una solicitud de limitación a MIPYME, ¿sí? Que si tú ves, te puedes bajar de la nube y decir, no, es que yo ya tengo mis indicadores financieros y mi índice de endeudamiento es 85. Entonces se ponen a mirar los procesos de contratación y los oferentes de competencia, y todos tienen un índice de endeudamiento de 50 a 55. Dices, no, yo no voy a llegar allá, al menos este año. Claro. Entonces, a trabajar en mejorarlo, ¿sí? Legalmente, evidentemente, mejorar aquellas cosas que yo no cumpla, ¿sí? Ok, te pregunto, cuando la entidad presenta el proceso, ¿hay un número específico de empresas que se pueden postular, o eso depende del...? Depende del tipo de proceso. Okay. Digamos que por regla se puede presentar las empresas que se vayan, ¿sí? Sí. Hay algunos procesos que son limitados a MIPYMES. ¿Qué es eso? Que si tienen menos de un valor, creo que son $125,000, el proceso de contratación, las MIPYMES pueden solicitar que solo participen MIPYMES. Y en esa limitación de MIPYMES se puede solicitar que sea a nivel nacional, o sea, MIPYMES de todo el país, o MIPYMES territoriales, de donde se publica el proceso de contratación, ¿sí? Entonces, ahí hay un importante punto a tener en cuenta, y es que una mala praxis, una mala práctica, sí, que nosotros hemos visto, es que yo tengo una empresa que se dedica a construcción de vías y yo soy de, qué sé yo, Tocancipá. Okay. Tú tienes una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con sistema eléctrico de Tocancipá. Sale un proceso de contratación en Tocancipá en donde dice, vamos a
reparar o a construir X vía, vamos a hacer un proyecto que tiene que ver con vía. Sí. Y tú, por hacerme el favor, presentas la limitación, 2 solicitudes de MIPYMES, proceso de 180, 200, 500, 200 millones de pesos más o menos, y limitan el proceso. Yo me presento, único oferente, y me lo gano, porque no hubo quien más. Pero tú, por haber presentado la solicitud de limitación, vas a tener una consecuencia jurídica. Es que eso no es simplemente, yo tengo un amigo que tiene una empresa de, qué sé yo, de contadores, entonces presentémoslo para este proceso de electricidad. No, eso tiene una consecuencia. Entonces, cuando tú empiezas a ver y dices, mis competidores todos son grandes o todos mis competidores son pequeños, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos que están presentando? ¿Cuál es la experiencia que tienen? ¿Cuáles son los documentos que acreditan que tienen esos documentos? Entonces tú empiezas a conocer y a empaparte, ¿sí?, de realmente qué es lo que está pasando. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque el día de mañana tú no te vas a llevar una sorpresa, pues que llegue un nuevo oferente con unos precios brutales o con una propuesta técnica que sea exorbitante, diferente, que sea algo, ok, listo, nos sorprendemos. Pero por lo general tú ya sabes quién es tu competencia. Entonces tú ya dices, no, yo me voy a presentar y fijo, se van a presentar estos 6 o 7. Y ya de los anteriores procesos que yo ya he tenido, sé que estos se presentan con ta. Entonces tenemos procesos fáciles, sencillos, pequeños, de hasta 120 millones de pesos, o la subasta inversa, en donde va a ganar el menor valor. Sí, en donde tú dices, bueno, este es medio carerito, ¿cuál es la optimización de los procesos internos que yo voy a hacer? Lo tuvimos hace unos episodios, sí, que nos dijeron, no, nosotros optimizamos para poder licitar y terminamos ganando más en el privado con los costos que siempre hemos venido manejando, ¿sí? Pero entonces cuando tú haces ese estudio, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Vas a presentarte contra competidores, ¿sí? Ahora, hay un punto importante, y esto pasó esta semana, y es, esto hace parte del estado de la técnica, el análisis de competencia. Sí. Y lo estuvimos haciendo, pues el equipo me reportó una novedad, porque no es solamente hacerlo, sino hacerlo bien y hacerlo de buena fe. Entonces, me reportó el equipo que estaban analizando una empresa que viene de otro consultor en contrataciones. Sí. Y me dice, es que hay un tema que no entendemos muy bien. Y es que, vamos a poner un ejemplo, este cliente es de la industria de el almacenaje. Ok. ¿Sí? Entonces todo lo que tiene que ver con centros de acopio y bodegaje. Pero en los códigos IU inscritos en su RUP, tiene aspectos que tienen que ver con contabilidad, con gerencia de proyectos, con residuos de aceite, Entonces yo, pues evidentemente, solicito una reunión con el cliente, verificamos los certificados cargados y dijimos, probablemente sea un error de que no tenemos el conocimiento del 100% de la experiencia registrada, y no, resulta que y es una mala práctica, para cada contrato que registraron de almacenamiento, por seguir en nuestro ejemplo, radicaron unos 30 o 40 códigos UNSPSC que nada tienen que ver con almacenamiento. Entonces, si tú estás haciendo el análisis de la experiencia de otro oferente, sí, y dices, este personaje se presentó para un proceso de interventoría que tiene que tener gerencia de proyectos y contabilidad, por quedarnos en ese mismo ejemplo, y le analizas el RUP, dice, lo acredito con la experiencia 38, vas al RUP, tiene los 2 códigos, cumple con el factor económico, pero vas a mirar las certificaciones de almacenamiento, pues evidentemente tú ya en el próximo proceso que vaya a llegar ese oferente, tú vas a decir, espérame porque yo sé cómo obra él, ¿sí? Y eso no es así nomás de que es que yo cambio la certificación del RUP, porque es que eso queda en la información pública de la Cámara de Comercio. O sea, es una verificación que tú haces que va más allá de simplemente diligenciar unos formatos y presentarte. Es que esto no es, vuelvo y digo, imprimir, firmar y presentar. Eso tiene que ser estrategia, porque si tú no tienes una estrategia en esto, pues no vas a ganar. O sea, puedes ganar, porque no se presentó nadie,
puedes ganar porque presentaste un mejor valor, pero no va a ser una fórmula ganadora exitosa. Y tampoco te estoy diciendo, tenemos las 17 o las 8 fórmulas ganadoras. No. Acá lo importante es ser organizado, tener metodología y hacer estudios de mercado. ¿Qué aspectos específicos crees tú que deben ser considerados en el análisis de los competidores? Por ejemplo, hablemos de los precios ofertados. Sí, claro. Evidentemente el principal aspecto es saber qué proceso estamos pidiendo. Sí. Entonces, por ejemplo, si vamos a un proceso de construcción en donde es normal que de 100 puntos los 20 oferentes tengan 100 puntos, pues tú dices, bueno, ya el factor económico puede ser un aspecto, ¿sí? Pero porque todos tienen, o bueno, digamos que si el factor económico no es puntuable y tienen 100 puntos, ¿qué está pasando? Porque todos tienen 100 puntos. Entonces tienen infraestructura, maquinaria, elementos a su nombre. Hay en procesos de contratación que pide que tenga, por ejemplo, que vamos a utilizar maquinaria amarilla que esté a nombre de la empresa, los perfiles profesionales, todo eso. Entonces, ¿cuáles son los factores importantes? En este tipo de procesos, que lo hablaba un par de episodios atrás, hablamos de la TRM. Entonces a ti te dice, acredite procesos desde 10.000 millones de pesos de experiencia. De ahí en adelante. Sí. Y entonces tú empiezas a ver que tú dices, no, pues si me piden 10.000 no más, pues yo presento 50.000, ¿sí? Pero cuando tú te vas al factor de selección te dice, no, pues es que dependiendo de la TRM vamos a saber si lo vamos a coger con media aritmética, con mediana, o cuál va a ser esa alternativa. Entonces tú dices, lo que se está presentando va entre los 10.000 y 20.000. Si yo presento 50.000, pues de pronto quedo fuera y no voy a tener un puntaje. Entonces, claro, si es por precio, ¿cuánto vale lo que yo estoy cobrando? O mejor, lo que yo estoy prestando, lo que estoy vendiendo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto lo cobro yo? Ahora me voy al sector público, veo las ofertas de los demás, veo las adjudicaciones y digo, está como caro. O tengo un precio competitivísimo. ¿Sí? Otro aspecto, aparte del financiero, que es el que estamos hablando. Hojas de vida. Lo hemos hablado. ¿Sí? Experiencia también. Experiencia. Entonces, hojas de vida. ¿Qué perfiles me van a pedir? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo acreditar la vinculación? Porque puede decir que tú tengas al aliado, que tengas una persona, o te van a pedir que esté registrado, que tengas los últimos 6 meses como empleado de la empresa. Sí. Entonces empiezas a evaluar y decir, vea, yo puedo, no puedo cumplir, ¿sí? ¿Qué otro aspecto importante? Herramientas, maquinarias y equipos. Sí. Entonces te van a decir, no, que el proceso del contratista, el oferente tiene que tener al menos 3 retroexcavadoras, 2 camionetas, lo que sea que estén pidiendo recurrentemente. Pues tú vas a decir, no, pero si yo no tengo eso, entonces ¿qué hago? Todo eso que nos mencionas son factores puntuables, ¿verdad? Perdón. Factores como que se califican. Podrían ser puntuables o habilitantes. Okay. Vuelvo al mismo ejemplo. Entonces, por ejemplo, hablemos de camionetas. Sí. Vamos a desarrollar, qué sé yo, un operativo logístico que requiere el traslado de, qué sé yo, mesas y sillas y traslados. Entonces vamos a llevar turbos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces el proyecto está diseñado para llevarlo en, qué sé yo, 8 turbos, 8 camionetas tipo turbo. O sí, furgones turbo. La entidad te va a decir, yo para que usted se pueda presentar necesito que usted tenga al menos 2 en propiedad, los otros 6 en alianza. Okay. Pero si usted, eso para habilitarlo, pero si usted tiene 2 adicionales, o sea, no solamente los 2 que te permiten sentarte, sino otros 2, le voy a dar 10 puntos. Si tiene solo 1, le voy a dar 5. Si no tiene, puede participar, pero no va a tener puntos. Okay. Entonces esos son los factores que tú tienes que evaluar, ¿sí? Para evitar el día de mañana llegar a eso que te conté hace muchos episodios ya, que decían, me robaron este proceso porque me lo entregaron, me lo quitaron y se lo dieron a otro. En 5 minutos en la reunión en la que estábamos, un miembro de nuestro equipo, ¿cuál es su proceso? Buscó, entró, identificó, claro, no cumplían los requisitos. Entonces cuando tú sabes qué te van a pedir y haces una tarea juiciosa, pues evidentemente sabes a qué te vas a enfrentar y tomas la decisión. ¿Sí? Porque si tú no tienes las capacidades y los requisitos para poder participar,
pues o te enfrentas a los grandes y te haces una alianza estratégica, o buscas alternativas mediante las observaciones, o haces cualquier enemiga alternativas que te podemos plantear, por lo menos nosotros en licitadores, o te decimos, mira Fabián, en este caso no te recomendamos participar. ¿Tú recomiendas que desde el principio nosotros, o la persona con su empresa vaya con toda su capacidad, por así decirlo, desde el principio, o que simplemente se remita a lo que me está pidiendo la entidad? Digamos que siempre la recomendación es evaluación de factores puntuales. Okay. ¿Sí? Los habilitantes sí o sí los tenemos que cumplir. Siempre vamos a recomendar tratar de sacar 100 puntos, 1000 puntos, el máximo puntaje que pongan. Ahora, hay aspectos que, por ejemplo, un cliente es muy, muy, muy grande, pero no tiene su requisito de emprendimiento de mujeres ni de directivos de mujeres. Entonces, por lo general, si llegase a sacar su mayor puntaje, no le van a faltar 0.25 que dan en algunos procesos por ello. Claro. Entonces él dice, no, pues yo voy porque tengo unos costos competitivos y me van ese 0.25 que uno gana, de pronto me lo gano por este lado. Vamos, bueno, vamos. ¿Sí? Pero si tú te vas a presentar un proceso de contratación en donde dan 60 puntos por factores diferentes a oferta económica y 40 en oferta económica, y de los 60 tienes 30, pues ya realmente vas a entrar con un puntaje muy bajito. Si tú dices, yo me quiero presentar porque quiero presentarme, ok, lo presentamos. Entonces, el licitador lo hacemos. Sí. Pero tienes que saber que nos va a tocar una pelea buena. ¿Sí? Ok. ¿Qué técnicas o herramientas nos recomiendas para llevar a cabo un análisis efectivo contra los competidores de la licitación? Mira, yo creo que aplicaciones, lo habló Nata hace poco en uno de los videos que salió. Apaláncate en tecnología. Y esto también lo dije, creo que hace un par de episodios. Apaláncate en tecnología. Eso es estar escribiendo a mano y que vamos a anotar aquí con corazoncitos y con estrellitas. No. ¿Sí? Trello, Notion y cuanto programa de ejecución de proyectos que quieras utilizar. Hace poco me presentaron uno en donde te hace diagramas de Gantt y te hace Monday, creo que es que se llama, y cuáles son las actividades, los flujos de cada uno. Para eso es la tecnología. Pero si te quieres ir a lo más básico, un checklist. En donde tú coges tu checklist, dices yo que tengo que cumplir, y el día de mañana sale el informe de evaluación, descargas su oferta y empiezas en tu mismo checklist a saber si sí o si no cumple. Y ya. O sea, ¿suena fácil? ¿Suena fácil? Sí. ¿Sí? La práctica hace al maestro. Claro. Y si hay alguien que está diciendo, no, pues a mí me toca así porque no tengo plata para llegar y pagarle a licitadores que no somos los más baratos del mercado y no les recomiendo, pues digamos que el que se va por precio vuelve por calidad, que lo hace solo, ok, hágalo, móntelo, ¿sí? Y no somos egoístas. Fabián, hemos recibido llamadas, nos han contactado por WhatsApp, venga, usted me puede ayudar, tengo una duda, no me alcanza para contratarlos, pero vea, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Sofi, que es la que recibe toda la información, tenemos un área en donde decimos, vea, de pronto puede hacer esto. ¿Sí? Le recomiendo esto, no lo voy a analizar a fondo porque pues evidentemente se generan unos honorarios, claro, pero yo te recomendaría que mires por este ladito a ver cómo te va, ¿sí? Entonces si tú dices, yo estoy empezando, yo no tengo recursos para poder tercerizar, yo quiero apalancar la empresa financieramente, que pues desafortunadamente esas empresas no son del core de licitación de licitadores.co, sino pues de pronto tienen otras alternativas, hágalo. Apalánquese con aplicativos de organización de proyectos, un checklist, ¿sí? Haga seguimiento, recordatorios, Google Calendar, qué sé yo, la nube OneDrive, Google Drive, lo que tú quieras apalancarte para poder organizarte, porque es que, ¿cómo es que vas a presentar? Esto pasó hace una semana, sí, para un partido de Colombia. Tenía que subsanar y 6 no subsanaron. Entonces yo digo, por el partido colombiano subsanaron, porque cuando iba a jugar el partido de la selección, sí, salió el informe, salió tarde
y ellos tenían que subsanar al otro día, quizás no se dieron cuenta, no sé, pero muy curioso que 6 empresas no subsanaran. Sí, claro. Entonces, si tú lo estás haciendo de manera autónoma y estás escuchando licitadores para poder apalancarte en conocimiento, hey, no te llenes de hojitas, de post-its, de recordatorios en la pared, porque entonces va a aparecer claro. La pared de los noticieros, de los series de investigación, sí, que lo van poniendo con cuerditas rojas y azules. Entonces no, o sea, apalancate con tecnología, ya estás entrando a grandes interesantes. Te quería preguntar, obviamente me imagino que en esos procesos se han presentado empates, ¿o no? Sí. ¿Y ahí qué? Ahí es un aspecto importante en la preparación de la empresa para poder participar en procesos de contratación. Porque claro, cualquiera te va a decir, tenemos que mirar el objeto del contrato, las limitaciones del representante legal, los códigos IU, los códigos UNSPSC, la experiencia, no sé qué. Cualquiera te lo dice. Ahora, que te hagan los registros bien, como acabo de contar, que estás haciendo almacenamiento y terminas con gerencia de proyectos y contabilidad por guardar, qué sé yo, un barco o un carro. Entonces es como, cualquiera puede hacer eso, que lo haga bien es otro cuento. En ese análisis del desempate de los procesos de contratación, los pliegos de condiciones traen unos numerales, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, primer numeral, preferir a la oferta de origen nacional. Entonces, si el servicio a prestar o los elementos a desarrollar son nacionales, se prefiere esa oferta. Y así empezamos con una lista. Entonces, que sea mi pyme, que tenga, no sé, personas en proceso de reincorporación, que tenga personas con discapacidad, que tenga, hay unas condiciones, ¿sí? Y en estos procesos que te digo que todos sacan 100 puntos, he visto un poquito, digo yo, raro el proceso, porque pues no lo definen por TRM, sino básicamente ponen empresa A, empresa B, empresa C. Sí. Factor de desempate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Entonces empieza. Factor 1, empresa A, verde. Empresa B, verde. Empresa C, verde. Cumplen. Factor 2, verde, verde, verde. 3, verde, verde, rojo. Entonces ese ya sale. Okay. Siguiente, verde, 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 verde. Hasta que alguno quede con rojo y se define así. O sea que los pequeños detalles pueden desempatar el proceso. Eso normalmente, pero pues también tienes en otro tipo de procesos de contratación en donde te va a decir, por ejemplo, el primero que haya radicado. Okay. ¿Sí? O que te vaya a decir factores de desempate. Y si después de todos los factores tienen todos igual, una balotica. Entonces con balota se desenvuelve. ¿Sí? Ahora, aquí es donde están los retractores de la contratación pública. Si después de tú sacar 100 puntos con otra empresa, de cumplir todos los factores de desempate, te vas a definir con una balotica, ¿dónde está eso que dicen que es que licitar? ¿Sí? Licitar es saber licitar. Sí, claro. Vuelvo y digo, creo que va a ser lema de este podcast. Licitar no es diligenciar formatos y presentar una cotización. Eso es lo que hace cualquiera. La estrategia y la metodología que hay detrás, claro, esa sí es la que tienes que implementar en una empresa que gana licitaciones. Que si yo tengo mi empresa, ¿qué consejo me darías, por así decirlo, para ser la mejor entre mis competidores? Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer para empezar a licitar, si no eres una empresa grande, para decir, voy a ingresar al portafolio más grande de licitadores.co y que me hagan todo y que yo simplemente reciba y cotice con todo lo que ya he aprendido, porque pues, las capacitaciones y demás, yo te diría, haz un estudio del sector, entiéndelo, ¿sí? Para que el día de mañana no te lleves sorpresas, ni pierdas plata ni tiempo, porque es que aquí no somos indiferentes con que la empresa que está licitando es que quiere hacer plata. ¿Listo? Entonces, simplemente haz un buen estudio del sector y con eso te garantizo que vas a poder decir si vas a participar o no vas a participar. Bueno, Miguel, qué importante es este tema que acabamos de tocar.
siempre pues uno como empresa tiende a preocuparse por sus competidores y saber cómo podemos nosotros destacar ante las demás empresas y que mi oferta sea la que al final quede, ¿no? Total. Entonces, bueno, Miguel, muchísimas gracias por todas tus enseñanzas, por tus aportes, por estos tips que nos das. Y no sé si algo más quieras decirle a la gente. No, nada. Si usted está empezando y tiene una empresa pequeña, mediana, pequeña, anímese. Hágalo bien. No se ponga a improvisar, no se ponga a crear cuentos, ni mucho menos. Si es una empresa grande, contrate un buen consultor, ¿sí? Y el que se va por precio, por calidad. Del resto de ahí para adelante, expertise y práctica. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y a todos, pues, invitarlos a que nos sigan acompañando, a que escuchen este podcast, que todo lo que hablamos aquí, los temas que tocamos son para que ustedes puedan aprender, para que lo pongan en práctica con sus empresas al momento de licitar y de presentarse a sus ofertas. Y bueno, que nos sigan en las redes sociales también, en Spotify, en YouTube, que nos escuchen y que nos acompañen en una próxima ocasión. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte en una próxima oportunidad con nosotros. Fabián, con todo gusto, que estés muy bien. Bueno, gracias. Que estés chao, bien. chao. Chao, Miguel.